Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal Inge Inestrosa Edu. Continuamos con la serie de videos de geometría y trigonometría. El tema de hoy es congruencia de triángulos. Bueno, dos triángulos son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. La congruencia se denota con el símbolo una igualdad y una cursiva ahí. Congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si al colocarse uno sobre el otro coinciden en todos sus puntos, es decir, en sus ángulos y en sus lados. Criterio LLL. Todos los lados son iguales. Tenemos este triángulo aquí, el triángulo ACB, y tenemos el triángulo A'C' y B'. Como vemos, este lado, el AC, es igual a A'C', el lado AB es igual a A'B', el lado CB es igual al lado C', B'. ¿Qué tenemos acá? El lado AB igual o congruente a A'B', BC es congruente a B'C', AC es congruente a A'C', y el triángulo ABC va a ser congruente, este triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo A'B' y C'. Ahora, criterio LAL. Dos lados y el ángulo entre ellos iguales en ambos triángulos. Tenemos acá estos dos triángulos. Vemos que el lado AC es igual a A'C', que el lado AB es igual a A'B' y que el ángulo A, el que está aquí en medio de estos dos lados, es igual al ángulo que está en medio de estos dos lados. ¿Qué es lo que tenemos aquí? AB es igual a A'B', A igual a A', AC es igual a A'C', por lo cual decimos que el triángulo ABC es congruente al triángulo A'B', C'. Criterio ALA. Dos ángulos y un lado adyacente común a los dos ángulos, también iguales en los dos triángulos. Entonces podemos ver aquí, tenemos dos ángulos, el ángulo A que está aquí y el ángulo B, y el lado adyacente a esos ángulos. Lo mismo tenemos acá, tenemos el ángulo A', el ángulo B' y tenemos el lado A'B' que está entre los dos. Es lo que tenemos acá, el ángulo A igual a A'. El lado AB es igual al lado A'B'. El ángulo B, que es este, es igual al ángulo B'. Y por lo tanto decimos que el triángulo ABC es igual a triángulo A'B', C', o que ambos triángulos son congruentes. Ahora indica si los triángulos son congruentes y anota el criterio correspondiente. Entonces tenemos unos ejercicios acá. Como podemos ver, aquí tenemos que el ángulo A es igual al ángulo E, que el ángulo C es igual al ángulo D, que el lado AC es igual al lado DE. Entonces, criterio ALA, es decir, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces aquí tenemos el ángulo A igual al ángulo E, el lado AC, que es este de 4.5, es igual al lado DE, que es de 4.5 o ED, y que el ángulo C, que es este de acá, es igual al ángulo D. Por lo tanto decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FED. Siguiente problema. El criterio aquí es LAL, dos lados y el ángulo entre ellos. Dos lados, aquí vemos 2 centímetros y 2 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros, y el ángulo que es de 51 y 51 son congruentes, ¿verdad? Entonces lo vamos a plantear. El lado GI igual al lado JL, que es este de acá. El ángulo G es igual al ángulo J. El lado GH, que es este, es igual al lado JK, que es el que tenemos acá. Por lo tanto, el triángulo GIH va a ser congruente al triángulo JLK. Y tenemos este otro triángulo. Como vemos, los tres ángulos son iguales, pero los lados son muy diferentes. Entonces ahí no existe congruencia.
no se ajusta a ninguno de los criterios porque los triángulos son de distinto tamaño. Todos los lados son diferentes. Como vemos, los lados son de distinto tamaño, entonces tiene que ser por lo menos un lado para que haya congruencia, y ahí no existe ese criterio, así que no son congruentes. Ahora tenemos este otro ejemplo. Tenemos el lado SU de 4.4, BY de 4.4 son iguales. Tenemos el lado ST de 2 centímetros y el de BX de 2 centímetros que son iguales. El lado TU de 3 centímetros y XY de 3 centímetros que son iguales. Vamos a ver que el criterio aquí es sencillo, es lado, lado, lado. Todos los lados son iguales. SU igual a BY. El lado ST es igual al lado BX. El lado TU es igual al lado XY. Por lo tanto, el triángulo SUT, que este SUT, es congruente con el triángulo BYX. Tenemos congruencia. Ahora tenemos un ejercicio acá. Tenemos un triángulo isósceles en esta parte y demostrar que el triángulo ADC, que es este ADC, es congruente con el triángulo BDC. Vamos a ver si es cierto. Entonces, comencemos con el inciso A. El ángulo ACD es igual a ¿qué ángulo? Al BCD, porque como vemos esto es una bisectriz, entonces estos dos ángulos son iguales. Ahora, el lado AC, ¿a qué es igual? Bueno, al lado BC, por ser un triángulo isósceles, estos dos lados son iguales. Entonces, tenemos dos lados iguales. Y ahora que el lado CD es igual a DC. ¿Por qué? Porque en este triángulo, como vemos, dividen dos triángulos iguales y este lado es común a los dos. O sea que este lado, tenemos un lado igual en los dos triángulos que comparten, y este lado AC es igual al lado CD, quiere decir que comparte dos lados iguales y también el ángulo, porque ya sabemos que estos dos ángulos son iguales porque es una bisectriz, lo dividen en dos partes iguales. Entonces tenemos la congruencia en este lado, en este caso sería lado, ángulo, lado. Tenemos que el triángulo ADC es congruente con BDC. Entonces tenemos lado, ángulo, lado. Como les decía, eso me demuestra que son congruentes. Ahora vamos con este problema. Me dice que en esta figura AB igual a BC, BP igual a 4, PQ igual a 3, calcular PC. Pero siguiendo la congruencia. Imaginen que alfa más beta igual a 90. Bueno, entonces vamos a ver. Me dice que AB es igual a BC. Aquí está. Estos dos lados que están con esta barra son iguales. Me dice que BP es igual a 4. Me dice que PQ es igual a 3. Está bien. Me dice que BQ, que es todo esto, BQ, va a ser la suma de BP más PQ. Entonces BQ va a ser igual a BP, que vale 3, vale 4, perdón, y PQ que vale 3, correcto. Entonces BQ va a ser igual a 7, es la suma de 2. De los dos que tenemos de los dos lados, BQ va a ser igual a 7. Entonces alfa más beta es igual a 90, que hay 90 grados, que hay 90, que hay 90. Entonces está un triángulo rectángulo los dos. Y el criterio que vamos a utilizar aquí va a ser ALA. Tenemos dos ángulos. ¿Qué ángulos son? Beta y alfa, que son iguales en los dos triángulos, y el lado adyacente a los dos, que es este, el lado AB y el lado BC. Entonces, como son iguales, significa que podemos decir que PC va a ser igual a BQ, o sea que va a ser 7, que es la suma que sacamos aquí. O sea que utilizando el criterio ALA determinamos el valor de X. Muchas gracias por ver mis videos. Por favor, suscríbanse, denle like a este video, den clic a la campana de notificaciones para que sepan cuando subo un nuevo video de otro tema. Recuerden que en la descripción están mis redes sociales si quieren comunicarse conmigo y hacerme una sugerencia acerca del canal o simplemente saludar. Recuerden también que en la descripción ustedes todos estos problemas que yo les resuelvo, que les explico
porque estos primero los resuelvo y después se los explico. Los pueden encontrar en la descripción en formato PDF para que lo estudien con más tranquilidad. Les agradezco mucho a todos mis suscriptores, saludos a los alumnos del Instituto Técnico Luis Bográn por su apoyo, y recuerden que mientras ustedes soliciten temas, yo voy a seguir subiendo. Muchas gracias por todo, bendiciones, hasta la próxima.